¿Alguna vez arruinaste por completo una entrevista de trabajo? ¿Qué pasó? Le dije al manager que su proyecto estaba condenado, me contrató para probarlo, y él escapó con un paracaídas dorado. Yo gané una fortuna antes de que todo explotara. Estaba en una entrevista para un puesto en una empresa de software. Todo iba genial, la conversación fluía, y el manager parecía encantado conmigo. Al final, me ofreció un tour rápido por la oficina, y me presentó al equipo de desarrollo. Todo parecía perfecto, hasta que vi el proyecto en el que estaban trabajando. En menos de 5 preguntas, me di cuenta de que el proyecto tenía un error fatal en el diseño. No había forma de arreglarlo sin tirar todo y empezar de cero. No dije nada en ese momento porque no quería armar un escándalo frente al equipo. Pero cuando volvimos a la sala de reuniones, no pude evitarlo. Le dije al manager: lo siento, pero no puedo aceptar este trabajo. El proyecto está destinado al fracaso por XYZ razones técnicas. Le expliqué detalladamente por qué no funcionaría, por qué su equipo no había detectado el problema y por qué no había solución más que empezar de nuevo. El manager fue educado, pero obviamente incómodo. Salí de allí pensando, bueno, eso fue una pérdida de tiempo. Me sentí mal por ser el mensajero de malas noticias, pero seguí adelante con otras entrevistas. Una semana después, mi agencia de reclutamiento me llamó. Resulta que el manager del proyecto en apuros quería contratarme. Le expliqué a mi contacto que no podía aceptar porque el proyecto estaba mal, pero él me dijo: no trabajarás en ese proyecto directamente. El manager sospechaba que estaba mal, pero necesitaba a alguien que lo probara técnicamente. Resulta que el manager no podía cancelar el proyecto porque un VP, desafortunado, lo estaba impulsando. Me contrataron para escribir el código que demostraría que el proyecto era inviable. Acepté el contrato, lo extendí, y justo una semana después de terminar, despidieron a todo el equipo de I+D. La división fue vendida a otra empresa. El manager ya tenía otro trabajo gracias a mi advertencia, y yo me llevé una buena suma antes de que todo se fuera al traste. Moraleja: a veces, decir la verdad incómoda puede salvarte el pellejo y llenarte los bolsillos. Le dije a una jefa que los erroristas no se preocupan por cuchillos tenedores, y perdí un trabajo soñado. Estaba en la tercera ronda de entrevistas para un puesto de comunicaciones en una empresa que vendía un producto ridículamente inútil. Imagina algo peor que un Spork. El salario era increíble, los compañeros británicos eran geniales, y hasta los managers parecían personas normales. Todo iba perfecto, hasta que conocí a la jefa de ventas estadounidense. Ella era como una Jackie O moderna, pero sin sonrisa. Llegó con su maleta de ruedas y no paraba de hablar de lo importante que era su rol en la fabricación de esos utensilios. Los managers británicos parecían estar sufriendo en silencio, pero yo intentaba mantener la compostura. Después de todo, el trabajo incluía viajes internacionales y un sueldo jugoso. Entonces la pregunta: Herr Ferret, ¿cuál crees que es el impacto del errorismo internacional en la fabricación de nuestros productos? Podría haber inventado algo para halagar su ego, pero en un momento de claridad mental, o locura, le solté: ninguno. ¿Por qué a los terroristas les importaría un producto tan inútil? No son cohetes, ¿sabes? Los managers británicos se rieron tanto que uno casi se cae de la silla. Jackie O me fulminó con la mirada. La entrevista terminó ahí. Los managers me agradecieron la risa, pero me dijeron que no me contratarían. Al parecer, mentirle a Jackie O era parte esencial del trabajo. Salí del edificio. Subí a mi coche destartalado, que había escondido en un callejón para no quedar mal, y pasé frente a la oficina con estilo. Los tipos se asomaron por las ventanas riéndose. Incluso me llamaron después para decirme que les hubiera encantado contratarme por mi chutzpah. Al menos aprendí una nueva palabra. Edición. Nunca más subestimes el poder de un Spork en una entrevista. Me enojé tanto en una entrevista que terminé dando un discurso sobre derechos laborales y capitalismo. Estaba buscando trabajo y me presenté a una entrevista en un pueblo a unas horas de donde vivían mis padres. Todo iba bien, incluso estaba impresionando al entrevistador con mi conocimiento sobre bibliotecología. Pero entonces, el entrevistador mencionó que el salario era más bajo de lo anunciado, y que además, probablemente tendría que encargarme del soporte de IT, ya que parecía saber bastante. El tipo de IT estaba en otra sala, completamente ajeno a todo. También me explicó que el contrato era ilegalmente corto, tanto que podían despedirme con solo 5 minutos de aviso, y me preguntó si eso me parecía bien. Le expliqué calmamente que no podía permitirme trabajar por ese salario, que la inseguridad laboral me preocupaba y que necesitaba alquilar un lugar,
algo que con ese sueldo reducido sería imposible. Así que le dije que no, pero le agradecí la entrevista. Me levanté para irme y, Ario. El entrevistador se molestó, dijo que como mi dirección era en una zona exclusiva, obviamente vivía con mis padres, y el dinero no era un problema. Sugirió que simplemente me trasladara diariamente, porque los trabajos no crecen en los árboles, y que no debería haberle hecho perder el tiempo. Para él, no había nada malo en que, como adulto, viviera con mis padres para subsidiar sus salarios de miseria, mientras planeaba despedir al de IT para ahorrar dinero. Ahí perdí la compostura, le solté un discurso de 10 minutos sobre derechos laborales, capitalismo, y cómo personas como él eran parte del problema. No me arrepiento, no conseguí el trabajo. Tampoco lo quería, pero me di una palmadita en la espalda al salir. Llegué a una entrevista al borde de un colapso emocional, porque me robaron todas mis herramientas. No conseguí el trabajo y me sentí como el peor candidato posible. Estaba trabajando instalando cámaras de seguridad, pero la cosa no pintaba bien. Tenía una camioneta, mis herramientas, el equipo, pero casi nada de dinero y ningún trabajo a la vista. Decidí que necesitaba un empleo estable para salir adelante, así que me puse a buscar en línea y encontré una empresa que parecía perfecta. El fin de semana fui a visitar a mi familia fuera de la ciudad y programé la entrevista para el lunes. Ese día me vestí bien, preparé mi currículum y salí rumbo a la entrevista. Pero a mitad de camino, noté algo raro en la parte trasera de la camioneta. Durante el fin de semana, alguien me había robado todas mis herramientas y el equipo. No me había dado cuenta hasta ese momento. Ya estaba en un momento crítico mental y financieramente, y esto fue como la gota que derramó el vaso. Llegué a la entrevista temblando, enojado y casi llorando. No paraba de disculparme, diciendo cosas como, alguien me robó todas mis herramientas, y normalmente no soy así. En ese momento, no me di cuenta de lo desastroso que debí parecer. Semanas después, cuando finalmente me recuperé un poco y dejé de ahogar mis penas en alcohol por no conseguir el trabajo, me di cuenta de que debía haber parecido el tipo más inestable y desesperado del mundo. Fue un punto de inflexión en mi vida, pero todavía me siento como un idiota por no haber podido controlarme en ese momento. Me presenté a un trabajo de forense móvil sin experiencia. Me relajé pensando que no tenía chance, y terminé contratado. Después de la universidad, el mercado laboral en el Reino Unido estaba difícil, especialmente en IT. Así que, decidí apuntar alto y postularme como analista forense de teléfonos móviles. Recibí una invitación para una entrevista grupal. Me emocioné tanto que reservé un hotel a 200 millas de donde vivía. Llegué y descubrí que había 40 personas compitiendo por 10 puestos. Todos tenían títulos en forensía, algunos incluso maestrías. Yo con mi título en computación, pensé, bueno, al menos ganaré experiencia. La entrevista comenzó con una prueba básica de computación y un ejercicio práctico, donde teníamos que examinar un teléfono manualmente. Escribí todo lo que se me ocurrió. Luego, llegó el momento de la presentación. Todos hablaron de temas forenses o citaron sus tesis. Yo, sin nada que perder, hablé de hacking. Desmentí mitos y expliqué técnicas. Terminé respondiendo preguntas durante 10 minutos extra. Cuando el gerente me preguntó qué significaba ARP, admití sin vergüenza, no tengo idea. La entrevista individual fue relajada, porque ya me había dado por vencido. Salí pensando que lo había arruinado todo. No hablé de forensía. Admití que no tenía experiencia y ni siquiera sabía qué significaba ARP. 3 semanas después, recibí un correo ofreciéndome el trabajo. Estuve allí 3 años, siendo increíble. A veces, ser tú mismo es la mejor estrategia. Fallé tan mal en una entrevista que no me contrataron, pero 10 años después, soy ingeniero principal en esa misma empresa. Hace unos 10 años, tuve una entrevista para un puesto de ingeniero de software senior, en una empresa que prefiero no nombrar. Todo iba bien al principio, hablé de mi experiencia, más de 10 años en el campo, y parecía que estaba en camino a impresionar al equipo, pero luego llegó la parte del código en la pizarra. Fue un desastre total, me quedé en blanco, problemas que normalmente resolvería en minutos se convirtieron en un muro infranqueable. No podía pensar con claridad, y cada intento de solución era peor que el anterior. Fue como si mi cerebro decidiera tomarse el día libre justo cuando más lo necesitaba. Pasé por varias entrevistas ese día, y en todas fracasé igual. Salí de allí sintiéndome como un fraude total. Pensé, ni yo me contrataría.
Y tenía razón, no merecía el puesto. Sabía que un mal empleado es difícil de despedir, y claramente les había dado la impresión de que era pura teoría y nada de práctica. Pero aquí está el giro. 10 años después, por un camino completamente diferente, terminé como ingeniero principal en esa misma empresa. Nunca mencioné esa entrevista fallida, pero cada vez que paso por la sala donde ocurrió, no puedo evitar sonreír. A veces, el fracaso es solo un paso en el camino hacia algo mejor. Confundí a la mesera con mi entrevistadora y me humillé frente a todos. No conseguí el trabajo. Esto pasó hace un poco más de un año, justo después de graduarme de la universidad. Una amiga me dijo que conocía a alguien que estaba contratando y me invitó a un restaurante para presentarme. Era una de mis primeras entrevistas formales, así que estaba más nervioso que un gato en una piscina. Llegué al restaurante y mi amiga ya estaba ahí. Me dijo que llegamos un poco temprano y que la entrevistadora aún no llegaba. Nos pusimos a platicar, pero cada minuto que pasaba me sentía más ansioso. De repente, veo a una mujer entrar y dirigirse hacia nuestra mesa. En mi mente, pensé, esta tiene que ser ella. Me levanté de un salto, le extendí la mano con toda la energía del mundo y le dije, mucho gusto, gracias por la oportunidad. Estoy muy emocionado de conocerte. La mujer me miró con cara de, ¿qué diablos? Y respondió, soy la mesera. Detrás de ella estaba la verdadera entrevistadora, conteniendo la risa, como si su vida dependiera de ello. Mi cara se puso más roja que un tomate bajo el sol del desierto. Quería desaparecer, pero no había ningún agujero negro cerca, así que tuve que sentarme y fingir que todo estaba bien. La entrevista en sí no fue tan mala, pero cada vez que hacía contacto visual con la entrevistadora, veía esa sonrisa cómplice que decía, sí, nunca olvidaré esto. Al final, no me dieron el trabajo, y no puedo culparlos. Lo peor es que mi amiga nunca ha mencionado el incidente, pero cada vez que nos vemos, siento que está a punto de reventar de la risa. Desde entonces, siempre pregunto, ¿eres tú mi entrevistadora? Antes de saludar a alguien en un restaurante. Pensé que mi cinturón de Iron Maiden arruinó mi entrevista, pero terminé consiguiendo el trabajo y jamming con mi jefe. Fue mi segunda entrevista de trabajo, para una empresa de rastreo de deudores cerca de mi casa. Todo iba bien, me presenté con mi traje, camisa blanca, corbata roja, y mi cinturón de Iron Maiden porque no tenía otro. La entrevista fue genial, aunque me trabé un par de veces. Al final, el entrevistador me dijo, eso es todo, te llamaremos en unos días. Me levanté del sillón de cuero, listo para irme, cuando escuché, ¿qué es eso? Mel. Mi corazón se detuvo. Me di cuenta de que había olvidado que mi cinturón tenía un enorme logo de Iron Maiden. Me di la vuelta, medio avergonzado, y se lo mostré. El tipo lo miró, pero no dijo nada. Salí del lugar convencido de que lo había arruinado todo. Justo cuando estaba abriendo las puertas dobles al final del pasillo, escuché. Recuerdo comprar Number of the Beast en cassette cuando tenía tu edad. Uno de los mejores álbumes de la historia. No lo podía creer. No solo conseguí el trabajo como administrador, sino que mi jefe resultó ser un metalero empedernido. Pasábamos horas en su oficina, apagando los teléfonos, cerrando la puerta y escuchando música. Incluso me llevó a ver Guns N' Roses y Thin Lizzy. Fue el mejor trabajo que tuve, no por el sueldo, sino por las risas y los buenos momentos. A veces, lo que crees que te va a hundir, termina siendo tu salvación. Edición. Gracias por los upvotes, ya soy parte de la familia. Me echaron de una entrevista por mi GPA, pero terminé con un trabajo mejor en Palo Alto. Gracias, señor maleducado de Bell Labs. Esto fue durante mi último año de universidad. Bell Labs, esto fue hace mucho tiempo, hacía entrevistas en 2 etapas. Cualquiera podía inscribirse para la primera, que duraba como 10 minutos. Si les gustabas, te llamaban para una segunda entrevista. Me inscribí, la primera entrevista salió bien, y esa misma tarde me llamaron para la segunda. El entrevistador, después de una presentación rápida, se disculpó por no estar preparado, y me pidió un momento para revisar mi currículum. Le dije que no había problema. 10 segundos después, tiró mi currículum sobre la mesa y dijo, no sé por qué te llamaron. Nunca contratamos a nadie con un GPA menor a 3.5. Luego se recostó en su silla como si ya hubiera terminado. Hubo un silencio incómodo de unos 15 segundos. Finalmente, le dije, quizás piensan que hay cosas más importantes que el GPA. Me levanté y me fui. No me arrepiento ni un segundo. Conseguí un trabajo increíble, fui a la escuela de posgrado, tuve más trabajos geniales y estoy muy feliz con mi carrera. Así que, señor maleducado de Bell Labs,
Que te jodan. ¿Quién querría vivir en Nueva Jersey de todos modos? Edición. Si hubiera conseguido ese trabajo en Bell Labs, probablemente lo habría aceptado. Debería agradecerle al señor maleducado, porque el trabajo que conseguí fue mucho mejor y estaba en Palo Alto. Llegué 45 minutos tarde a una entrevista en un podólogo, con tacones de 6 pulgadas y sombra de ojos azul y verde. Pero igual me dieron el trabajo. La entrevista estaba programada a la 1 de la tarde. Salí de casa con tiempo, pero no contaba con que la dirección que me dieron era más confusa que un laberinto. Llegué al primer lugar, entré y pregunté, ¿Diane está aquí? El tipo en recepción me miró como si estuviera loca. No, aquí no trabaja ninguna Diane. Ok, pensé, tal vez me equivoqué de edificio. Me subí al auto y fui a otro lugar cercano. Nada. Diane no estaba allí tampoco. Después de 1000 llamadas y un montón de estrés, finalmente encontré el lugar correcto. Eran las 1:45 de la mañana. Entré apurada, con mis tacones de 6 pulgadas porque quería verme profesional, ¿saben? Y ahí me di cuenta de que no era una clínica dental, sino una de podología. Un podólogo. Y para colmo, llevaba una sombra de ojos azul y verde brillante que parecía sacada de un concierto de los 80s. El doctor me recibió con una sonrisa y me preguntó, «Ah, ¿tú eres la jugadora de voleibol?» Yo, ya frustrada y sintiendo que todo estaba perdido, le respondí con sarcasmo, «No, ¿por qué? ¿Le vas a dar el trabajo a ella en vez de a mí?» Me miró un segundo, se rió y siguió con la entrevista. Salí de ahí segura de que nunca más iba a escuchar de ellos. Una semana después, me llamaron. «Felicitaciones, tienes el trabajo». No podía creerlo. Han pasado 3 años y todavía trabajo aquí. A veces, la vida te sorprende cuando menos te lo esperas. Perdí las suelas de mis zapatos en plena entrevista de ciudadanía estadounidense, dejando un rastro de goma negra por todo el edificio. Fue el día de mi entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense. Me vestí impecable, camisa de cuello, pantalones formales y unos zapatos negros brillantes que llevaban años guardados en el closet. Nunca los usaba, así que parecían nuevos. Todo iba bien hasta que salí del auto y noté unas bolitas negras de goma en las alfombras del coche. Raro, pero no le di mucha importancia. Al caminar hacia el edificio de UCIS, empecé a sentir que las suelas de mis zapatos se despegaban. Para cuando llegué al mostrador para registrarme, miré atrás y vi un rastro de goma negra esparcida por el suelo. Intenté deslizar los pies sobre la alfombra para evitar que se desprendiera más, pero era inútil. Me senté, cabizbajo, muriendo de vergüenza. La oficial que me entrevistó notó el desastre de inmediato. Me disculpé 1000 veces y le conté lo que había pasado. Afortunadamente fue muy comprensiva y me dijo que los de limpieza se encargarían. La entrevista en sí salió bien, pero al salir de su oficina, dejé otro rastro de goma. Al pasar por el control de seguridad, tiré los zapatos a la basura y salí del edificio en calcetines. Ahora soy ciudadano estadounidense, pero estoy seguro de que este país no está mejor conmigo en él. En una entrevista universitaria, dije trabajos de mamadas en lugar de secados, y me aceptaron igual. Esto me pasó en una entrevista para la universidad. El entrevistador era un tipo de unos 40 años, miembro de la junta de admisiones, y todo iba bien al principio. Estábamos hablando de trabajos que había tenido en la preparatoria, y le conté que trabajé en un salón de belleza. Él, con toda la naturalidad del mundo, me preguntó qué hacía exactamente. Yo, queriendo sonar relajada y profesional, le solté. «Ah, pues principalmente hacía trabajos de mamadas a los clientes». Sí, quería decir secados de pelo, pero mi cerebro decidió traicionarme en el peor momento posible. Me di cuenta de mi error cuando vi su cara de «¿Qué dijo esta chica?». Pasaron como 2 segundos eternos antes de que mi mente procesara lo que había salido de mi boca. Lo peor fue que, en lugar de corregirme, me quedé paralizada. Mi cara se puso roja como un tomate, y él tampoco dijo nada. Ambos fingimos que no había pasado nada, pero la tensión en el aire era palpable. El resto de la entrevista fue un desastre. Apenas podía concentrarme, y él tampoco parecía cómodo. Lo más sorprendente es que a pesar de todo, me aceptaron en la universidad. Nunca supe si fue por compasión, o porque mi aplicación era lo suficientemente buena, como para superar ese momento incómodo. Pero hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, me dan ganas de esconderme debajo de una piedra. Mis amigos no me dejan olvidarlo, claro. Derribé a la de recursos humanos en mi entrevista, pero terminé consiguiendo el trabajo gracias a un profesor en común. Estaba recién salido de la universidad, con apenas 6 meses buscando trabajo.
Ya había pasado varias rondas de entrevistas en otras empresas, pero nada concreto. Entonces, me llamaron de una empresa de tecnología que admiraba desde la secundaria. Estaba emocionadísimo. Las entrevistas por teléfono fueron bien, y finalmente me citaron para una reunión en la oficina. Llegué y me recibió la chica de recursos humanos con la que había hablado. Era bajita, como de 1,57 metros. Mientras caminábamos por los pasillos, yo estaba maravillado con el lugar. Oficinas modernas, certificación LED, todo muy cool, pero en mi distracción, cometí el error de no prestar atención a dónde pisaba. De repente, sí cuando debía haber hecho zag, y ¡bam! La golpeé tan fuerte que la tiré al suelo. El silencio fue ensordecedor. Vi cabezas asomándose desde los cubículos, escuché risitas ahogadas, me puse rojo como un tomate y me apresuré a ayudarla a levantarse, balbuceando 1000 disculpas. Pensé que ahí mismo había arruinado mi oportunidad, pero no, tuve que esperar 15 minutos más, sentado en una sala, imaginando cómo explicaría esto en mi próxima entrevista. Para mi sorpresa, el gerente que me entrevistó resultó ser un exalumno de mi misma facultad. Pasamos el 80% del tiempo hablando de los profesores que odiábamos. Al final, me contrataron. Hoy, un año después, sigo aquí. Y sí, la chica de recursos humanos y yo nos reímos cada vez que nos cruzamos. A veces, el destino tiene un sentido del humor muy extraño. Intenté venderle un producto a mi propio papá durante una entrevista de trabajo, y él me mandó a buscar un trabajo de verdad. Estaba en la universidad y necesitaba un trabajo de medio tiempo, así que apliqué para un puesto de ventas telefónicas. La entrevista iba más o menos bien, aunque el manager era un tipo bastante sarcástico. Todo cambió cuando me entregó un directorio telefónico y me dijo, elige cualquier negocio y haz una llamada para vender nuestro producto. Yo escucharé en otra línea. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. No sé qué demonios pensé, pero decidí que lo más seguro era llamar al negocio de mi papá. Sí, mi papá. Para colmo, intenté disfrazar mi voz, como si fuera un vendedor profesional. Spoiler, no funcionó. Mi tía, que trabaja en recepción, contestó el teléfono. En menos de 10 segundos, me reconoció. ¿Eres tú mi nombre? ¿Qué estás haciendo? Me quedé helado. Ella, pensando que era una broma, me pasó con mi papá. Ahí estaba yo, en una silla frente al manager, que ya me miraba como si fuera el peor candidato de la historia, mientras mi papá me decía, ¿qué diablos estás haciendo? Deja de jugar y ve a buscar un trabajo de verdad. Intenté seguir con el pitch, pero mi voz temblaba tanto que ni yo me creía. El manager solo suspiró, agarró el directorio y me dijo, creo que esto no va a funcionar. No conseguí el trabajo, pero al menos mi papá y mi tía se rieron de mí durante semanas. Nunca más volví a intentar venderle algo a mi familia, ni a nadie, la verdad. 6 años de estudios para ser consejero, y en la entrevista clave no supe por qué quería hacerlo. Terminé cambiando de vida. Estaba en la entrevista para una pasantía de maestría, algo que supuestamente era el siguiente paso lógico después de 6 años estudiando para ser consejero. Todo iba bien hasta que me hicieron la pregunta, ¿por qué quieres ser consejero? Y ahí, me quedé en blanco. No podía pensar en una sola razón. 6 años de mi vida dedicados a esto, y de repente, nada. Empecé a balbucear algo sobre querer ayudar a la gente, pero sonaba tan falso, que hasta yo me daba vergüenza escucharme. Lo peor no fue no conseguir el puesto. Lo peor fue salir de ahí con la sensación de que, en realidad, no quería estar en ese campo. Me sentí como un fraude. ¿Cómo podía haber dedicado tanto tiempo a algo que ni siquiera me apasionaba? Terminé consiguiendo una pasantía en otro lugar, pero la duda ya estaba ahí. Unos meses después, dejé el programa y me mudé a otro estado. Fue como empezar de cero, pero esta vez con la certeza de que no quería vivir una vida que no era mía. A veces pienso en esa entrevista y me río. Fue el momento en que mi cerebro decidió decirme la verdad, aunque fuera de la peor manera posible. Pero al final, fue lo mejor que me pudo pasar.